Muy buenas tardes, chicos. Por favor, registren su asistencia en el chat, Buen día, presten profe. atención a la lista. Mayerly Torres, Presente. Víctor Navarro, Presente. Andy Andrade. Presente. Bien, vamos a empezar la clase. Como pueden observar en pantalla, tienen como tema principal lo que es la cultura en la colonia. Esta es la unidad que van a identificar a partir del día de hoy, donde se conllevan diferentes temas, diferentes subtemas. Aquí está lo que es el contenido que ustedes van a identificar a partir del día de hoy, ¿no? El día de hoy se va a ver lo que es el mestizaje y el sincretismo, lo que es arte mestizo también y lo que es sincretismo religioso. El día de mañana continuamos con esta clase, pues, ¿no? Bien, lo que es la cultura en la colonia, en sí, la cultura durante la época principal en América Latina estuvo marcada por la fusión de las tradiciones tanto indígenas, africanas y europeas también, principalmente españolas y portuguesas, en la cual esta dio lugar a lo que es a la diversidad cultural que abarcó lo que son varios aspectos, como la religión, como el arte, la literatura, también lo que es la gastronomía y sobre todo lo que son costumbres. Pues no, la cultura en la colonia fue principalmente un proceso muy complejo que reflejó lo que son las interacciones de diversas tradiciones y enfoques más que todo. Las manifestaciones culturales resultan más que todo como de un periodo en el cual ha dejado un legado muy duradero que aún se puede apreciar en diferentes sociedades latinoamericanas contemporáneas, en las cuales se funcionan lo que son diferentes elementos europeos, indígenas y africanos también, y en la cual continúa siendo un aspecto muy crucial en lo que es la identidad cultural de lo que es la región, ¿no? Bien, continuamos ahora con lo que es mestizaje y sincretismo. Mayerly, ayúdenme, por favor. Desde la llegada de los europeos hasta la independencia de colonias, el arte fue uno de los mecanismos de imposición de la cultura europea a los indígenas, proceso en el que los colonos enfrentaron la dificultad de la diversidad geográfica y atacaron cultura y religiosamente la cosmovisión de estos pueblos. Para lograr un mejor dominio de estas civilizaciones y pueblos, era necesario homogeneizarlas, función que cumplió arte colonial junto a la evangelización y la difusión del idioma español. Para ejercer esa influencia artística, españoles se trasladaron a las Indias para instalar talleres e inculcar estilos como el renacentista, barroco, rococó y neoclásico, con predominio de los temas religiosos. Domingo fue el primer centro de difusión de arte español en América, donde llegaron albañiles y canteros a trabajar en las construcciones de edificaciones durante la primera década del siglo XVI, iglesias, monasterios, castillos y edificaciones construidos sobre derrumbadas ciudades y aldeas prehispánicas. Siguieron los patrones artísticos españoles, si bien la pintura y la arquitectura fueron las expresiones artísticas que más se desarrollaron en la colonia. No es menos cierta la existencia de la poesía, la música y la cultura durante ese periodo. Gracias, Mayerly. Bien, lo que es el mensaje y el sincretismo en sí se refieren más que todo a procesos distintos que han ocurrido en lo que es la historia de América Latina, especialmente durante y después de la época colonial.
en la cual el mestizaje precisamente es el proceso de mezcla biológica y cultural entre diferentes grupos étnicos, principalmente entre indígenas y españoles durante la colonización en América, en la cual esto se refiere tanto a la fusión de estas comunidades como a lo que es el surgimiento de una nueva identidad cultural y étnica. Lo que es sincretismo en sí hace referencia a la fusión de diferentes creencias, prácticas y tradiciones culturales, particularmente en el ámbito religioso, en la cual es como el resultado de la interacción entre culturas diferentes que se convierten en elementos que tiene cada uno algo nuevo, pues no, que identificarse en su momento. Luego se identifica lo que es el arte mestizo. Víctor, ayúdeme, por favor. Claro que sí. Arte mestizo. A pesar de las barreras sociales entre esta, estamentos y de la intención española de imponer su cultura, el arte sirvió como escenarios de mezclar entre el cristianismo y la cultura indígena. Mediante la función de cosmovisiones y técnicas distintas que tuvieron origen en una cultura mestiza colonial, que pronto empezó a diferenciarse de la metropolitana. Por ejemplo, en el arte barroco americano, el trazo del escultor indígena aportó una exuberancia y ostensión a los templos que reflejan el tributo del sensualismo católico contrarreformista sobre el pietismo y el ascetismo protestante, como una intensidad mayor que la del arte español. A medida que avanzó el tiempo, más indígenas y mestizos se incorporaron a los gremios de pintores y constructores, quienes dieron lugar al estilo barroco que se prolongó hasta el siglo XIX. Gracias, Víctor. Bien, lo que es el arte mestizo en sí, este arte mestizo emergió durante lo que es la época colonial. Prácticamente es como un testimonio que se compleja a la interacción entre tradiciones culturales indígenas y las influencias europeas, resultando más que todo como una expresión artística única y diversa en su momento. Las características de este arte mestizo, como el uso de temas prehispánicos en lo que es también en la decoración de iglesias, lo que es la incorporación de elementos en lo que es la flora y fauna americana y el desarrollo de estilos arquitectónicos como las capillas abiertas a través de sus diferentes personajes indígenas, en la cual ellos podían resaltar lo que es la capacidad de adaptación y de reinterpretación también de lo que son las culturas nativas frente a la imposición colonial. En la cual esto se conlleva también mediante lo que es el mestizaje y el sincretismo, en la cual ambos se presentan como un contexto colonial, no solo que fueron procesos interaccionales de lo que es la cultura, sino que también proporcionaron lo que es la creación de una cultura única que refleja lo que es la complejidad de las identidades en América Latina. El arte colonial, por lo tanto, es un testimonio de la resistencia y adaptación de las culturas a pesar de la imposición que lograron en su momento poder encontrar su propia voz en un nuevo mundo. Ustedes pueden observar en pantalla, tienen una gráfica que representa lo siguiente. El primer desembarco de Cristóbal Colón en América, que de Dioscoro, Pueblo, en 1862. La pintura europea tendría lo que es a reflejar el carácter civilatorios
civilizatorio, perdón, de lo que es la conquista y la colonización. También tienen acá una representación de lo que es una imagen que se da a conocer mediante Nuestra Señora de Belén, pintura anónima del siglo XVIII, perteneciente a la escuela cusqueña. Es la forma triangular de la imagen que evocaría lo que es a la Pachamama incaica, pues, ¿no? Es una representación de este arte. Luego tenemos lo que es la característica del arte mestizo, en la cual se conlleva con diferentes puntos basados en sus propias características. Andy, por favor. Características del arte mestizo. Uso de temas procedentes del repertorio iconográfico prehispánico en la decoración de las iglesias y conventos. Incorporación de elementos de flora y la fauna americana en la arquitectura. Uso de capillas abiertas entre los siglos XVI y siglos XVIII. En la escultura arte tequitqui, vasallo en Náhuatl era la interpretación de las imágenes de una religión que no es propia, como el cristianismo, desde la cultura indígena. En la pintura, la producción solía ser anónima y se llevaba a cabo en talleres cercanos a México y Cusco, desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Gracias, Andy. Bien, estas son las características principales que se conlleva a lo que es la identificación del arte mestizo. Una de las principales características es el uso de temas procedentes de lo que es el repertorio iconográfico prehispánico en la decoración de iglesias y conventos. Pues no, aquí hay una demostración en lo que es esta gráfica que está identificando por Nuestra Señora de Guadalupe, en la cual se nota lo que son las facciones, lo que es el color de la piel de la Virgen, sus rasgos similares a los indígenas, en la cual esta imagen es un referente del mestizaje, donde incorporan lo que son también diversos elementos de lo que es la flora, de lo que es la fauna americana, dentro de lo que es el arte mestizo. También se conlleva a una expresión en base a su arquitectura, en la cual la escultura también está conformada por lo que es el arte tequití, en la cual es una identificación de una interpretación de estas imágenes de una religión, pues no, que no es propia como el cristianismo desde lo que es la cultura indígena, pero igual se destaca a conocer diferentes características. También esta pintura está basada en la producción de lo que solía ser anónima y se llevaba a cabo en lo que son diferentes talleres cercanos a lo que es a México. Luego tenemos lo que es el sincretismo religioso, Mayerly. El sincretismo religioso, en la medida en la que los indígenas fueron identificando a sus divinidades con el cristianismo, se configuró una religiosidad particular, diferente a la hispana, que habría de influir en el arte colonial. La aparición de la Virgen de Guadalupe a un indígena mexicano en el monte Tepeyá, mismo lugar donde era adorada la diosa madre azteca Tonantzin. Fue la primera gran expresión social y artística del sincretismo religioso. Tradiciones similares sucedieron en Brasil con Nuestra Señora Aparecida, en Cuba con la Virgen Negra de la Regla y en Venezuela con Nuestra Señora de Coromoto. Por ejemplo, en México y Perú, donde se encontraban las dos civilizaciones hispánicas más avanzadas, la estética barroca adquirió un marcado estilo indígena, dado por la mano de obra india, de manera que no hubo una mera recepción pasiva, sino una transformación y enriquecimiento de la cultura europea a su contacto con América. Gracias, Mayerly. Bien, el sincretismo religioso se manifiesta como
en la forma en que los pueblos indígenas comenzaron a lo que es a entrelazar sus antiguas creencias con el cristianismo, es decir, creando nuevas iconografías y formas de lo que es de veneración. Un claro ejemplo de este proceso es la aparición de la Virgen de Guadalupe como una figura que lo que es amalgama elementos de lo que es la religión cristiana con lo que son las tradiciones aztecas también. Sí, el sincretismo religioso no solamente se emitió en lo que es México, sino también que se extendió a otras regiones de lo que es América Latina, creando en sí lo que es una religiosidad particular que enriqueció más que todo lo que es el panorama espiritual de lo que es la época. También tienen una definición adicional que indica lo siguiente, lo que es la escuela cusqueña. Víctor, ayúdeme por favor. Escuela Cusqueña. Se denomina con este nombre a la producción artística realizada en Cusco por pintores indígenas y mestizos durante los siglos XVII y XVIII. Si bien en principio siguieron el tenismo, no, tenebrismo, perdón, del barroco español, que aprendieron de los jesuitas, poco a poco incorporaron temas costumbristas como la fiesta religiosa de Corpus Christi, retratos de caciques y elementos ambientales como la flora y la fauna andinas. Entre los elementos pintóricos propios de esta escuela se encuentran el desentendimiento de la perspectiva, la fragmentación del espacio en varias escenas y el uso de colores intensos, con los que el estilo se alejó bastante de los estándares europeos. Gracias, Víctor. Bien, la escuela cusqueña en sí representa un periodo significativo en lo que es la historia del arte virreinal de Sudamérica, marcando lo que es una síntesis única entre lo que son las tradiciones artísticas europeas y las expresiones culturales indígenas y mestizas. Desarrollada principalmente en Cusco durante los siglos XVII y XVIII. Esta producción artística se caracteriza principalmente por su capacidad de poder adaptarse más que todo y reinterpretar lo que son las influencias de lo que es el tenebrismo barroco español, que fue introducido principalmente por los jesuitas a medida que los pintores cusqueños se adentraron prácticamente en sus prácticas artísticas, en la cual comenzaron a poder incorporar lo que son temas costumbristas que reflejaban lo que es la vida cotidiana y también lo que es la espiritualidad, lo que son las celebraciones de la comunidad andina, como las fiestas de Corpus Christi, y también los retratos de lo que es el cacique. Esta incorporación basados en elementos locales junto a la representación de lo que es la flora, de lo que es la fauna andina, también no solamente enriqueció lo que es eh, lo visual de la época, sino que también afirmó la identidad cultural de un pueblo que se encontraba más que todo como en un proceso de transformaciones, de rasgos distintivos de lo que es la escuela cusqueña, pues no, como resaltando mediante diferentes fragmentos de cada espacio en lo que son diversas escenas y el uso también de lo que son los colores intensos reflejaban lo que es la búsqueda de autenticidad y también un alejamiento de los estándares europeos, ya que esto sugiere más que todo en ser influenciados por el barroco. Los artistas cusqueños cultivaron en sí un estilo propio en la cual comunicaba lo que es su realidad, logrando más que todo diferentes expresiones.
Eso es lo que representa la escuela cusqueña, pues, ¿no? Chicos, preguntas. No hay Todo preguntas. entendido. ¿Qué entendieron acerca de la clase del día de hoy? Pues lo que yo entendí de la clase de hoy, que de lo que fue de la llegada de los españoles hasta lo que fue la independencia de lo que eran las colonias, pues también no solo fueron utilizados aquellos métodos que ya hablamos en clases pasadas de dominio cultural, sino que también el arte en sí mismo fue un mecanismo el cual este, dio a imponer la cultura europea en los pueblos indígenas. Tanto así que para lograr este dominio, pues llevaban algunas indias a hacer unos talleres para supuestamente inculcar estilo, entre comillas, renacistas, europeo, también el barroco europeo, el rococo y el neoclasismo. Y también algunos temas de lo que era religioso, pues también nació lo que era, a medida del tiempo, nació lo que era una expresión en sí misma de parte de los indígenas, que era el arte mestizo. Bueno, y no solo de los indígenas, sino ¿cómo se llaman? Los mestizos, pues que, que crearon este tipo de arte parecido a lo que es el barroco, pero con sus diferencias en sí mismo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de lo que es la Señora de Belén, que es una representación de qué? De la Pachamama, el cual los indígenas, y bueno, y mestizos creían que la Pachamama es la madre tierra. En eso creían los nativos en ese momento. También está de ejemplo lo que es la Señora de Guadalupe de México, específicamente, aunque no es tan evidente como en la primera, aunque tiene rasgos españoles, la verdad es que es un poco distinto, la verdad. Este tiene rasgos mucho más sutiles de lo que es rasgos indígenas y también lo que era que en ese momento este arte estaba hecho de manera lo que era anónima, no tenía en sí lo que era vamos a decir, el creador en sí mismo de la pintura, se puede decir. Y también nos habla sobre las divisiones de lo que era el cristianismo, tanto como fue el cambio no solo del arte, lo que era en la pintura, sino lo que era en la arquitectura, como las capillas abiertas, en algunas esculturas y también, bueno, ya dije de lo que era en la pintura, de la producción anónima. También hay unas representaciones de este arte mestizaje que son en las vírgenes pintadas, que son como por ejemplo la de Brasil, la Señora Aparecida, también la de Cuba, la Virgen Negra de Regla y en Venezuela de la Señora de Coromoto. Y también como en México y en México, ya dicho, con la Señora de Guadalupe, también se creó lo que era una escuela cusqueña, la cual decidió en sí misma agarrar como este arte europeo, pero a la vez expresarse en sí mismo un arte propio, ya crear y alejarse de lo que es este arte barroco propio, dando ¿cómo es que se llama? Se puede decir revolución a lo que es su manera de expresarse. Como dice en el propio texto, de colores más brillantes, algunos estilos mucho más distintos a lo que los europeos habían implementado. Y eso fue lo que yo entendí de este tema del día de hoy. Me pareció muy interesante. Gracias, Víctor. Mayerly. Me pareció interesante cómo los conquistadores lograban ejercer su influencia, como los artistas que cada uno tenía su propio estilo, ya sea el barroco, el rococó, entre otros, también cómo utilizaron el neoclasismo como un predominio, ya que usaban lo que eran temas religiosos como la Virgen.
entre otros, para poder crear que eran pinturas, estatuas, diseños únicos a través de lo religioso. También cómo se centraban en que dar a conocer más ese estilo a los indígenas con la excusa de que puedan aprender más y los usaban para crear sus propias iglesias, monasterios, castillos y edificaciones que eran construidos, que eran sobre las derrumbadas ciudades que ellos mismos habían derrumbado anteriormente con las conquistas. También como ellos influenciaron bastante en lo que eran las técnicas de la pintura y la arquitectura, también en otros ámbitos que fueron otras expresiones artísticas que también tenían ya un poco desarrollados y se fue implementando como la poesía, la música y las esculturas. También como usaban métodos de la fauna y un poco de agricultura y figuras geométricas para poder crear cada forma de arte y dándole como vida a cada objeto y algo como una representación más allá de lo llamativo, algo más como especial. Gracias, Mayerly. Muy bien, chicos. Muy buenas opiniones en base a lo que es el tema del día de hoy, en la cual está basado el tema principal, lo que es la cultura en la colonia, donde se conllevan diferentes subtemas que ya el día de hoy identificaron uno de ellos, mestizaje y sincretismo. En sí, desempeñaron un papel muy fundamental en lo que es la formación de la cultura colonial en América Latina, especialmente a través del arte. Desde la llegada de los europeos hasta la independencia de las colonias, la cultura europea se impuso en gran medida sobre las tradiciones indígenas, utilizando lo que es el arte como un medio de control y sobre todo en que los colonizadores se dieron a conocer como que eran conscientes de lo que es la diversidad geográfica y cultural de los pueblos indígenas, donde emplearon lo que es el arte no solamente como un vehículo de evangelización y difusión de idioma español, sino que como un instrumento para poder transformar y dominar sobre todo las cosmovisiones locales en su momento, pues, ¿no? Qué bueno que hayan podido entender lo que es el tema del día de hoy. Mañana continuamos con el tema principal. Ya saben que se conllevan diferentes subtemas, pues, ¿no? Mañana continuamos con los siguientes subtemas que toca el día de mañana. Bien, no hay preguntas, no hay inquietudes, chicos. No. No hay. Muy bien, nos vemos el día de mañana. Que tengan una bonita tarde, chicos. Cuídense, por favor. Chao, profe, cuídense. Chao, Chao, licenciada, cuídense. cuídese de nuevo mañana. Chao. Ya, igualmente, chao, cuídense.